Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Estamos bien? ¿O estoy estrenando lentes? Y bueno, espero adaptarme a esto en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, el Espíritu se va renovando, nuestro cuerpo se va desgastando, pero el Espíritu se va renovando en el Señor. Me gustaría saludar a aquellos que nos visitan por primera vez. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Pueden levantar su mano, por favor. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un aplauso para ellos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenido a nuestra familia Iglesia Vida Eterna. Amamos a Dios y a las personas, y también estamos conectados en YouTube. Para aquellos que están laborando, que están enfermos, también pueden ver la transmisión. Acabamos de cantar una canción que es bastante profunda. ¿Cómo es el coro? Ahí nos va a acompañar con el piano allí para que usted la pueda cantar, porque la idea es que la iglesia cante a Dios, ¿verdad? No que nos canten a nosotros. ¿Le estamos cantando a quién? A Dios. ¿Cómo dice el coro? No yo. No yo, sino Cristo. Lo que fui, no soy más. Tú en mí vivo estás. No yo, solo Cristo. Cántelo nuevamente. No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Lo que fui, soy más. Y vivo está. No yo, solo Cristo. Una canción hermosa, ¿verdad? En cuanto a la letra, la melodía, provoca estar cantándola todo el tiempo. Pero les pregunto, hermanos, ¿esto será una realidad en nuestras vidas? Como 5 o 6 amén nada más. ¿Será una realidad que no somos nosotros, sino que es Cristo? ¿Cómo se ve eso en la realidad? ¿Será que actuamos bajo nuestros impulsos, nuestros deseos, o es lo que Dios o lo que Cristo establece en su palabra? Cuando nos miran feo, cuando nos dicen que caemos pesado, ¿será que respondemos igual o respondemos como lo haría Cristo? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Será que no, yo primero, o damos el paso? ¿Será que son mis intereses o los intereses de los demás? Dios permita que esta canción no solamente sea una canción, sino que sea una declaración de fe. Que con nuestros labios, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, podamos vivir esto. Gracias, Inés. Dios te bendiga. Quiero mostrarles también una imagen reflexionando acerca de esta canción, de lo que es la serie también, porque estamos hablando de la egolatría. Ya vamos a ver el intro. Y allí están 4 sillas o 4 tronos, por así decirlo. Cada trono es como el gobierno de nuestras vidas. Imagínense que cada silla es usted. Y el que esté sentado en esa silla es el que va a gobernar. En el primer recuadro tenemos una silla acá, ¿verdad? ¿Y quién está sentado? Yo. Diga con fuerza, yo. ¿Quién decide allí? Yo. ¿Quién es el primero? Yo. ¿De quién son los intereses? Yo. Puro yo, ¿verdad que sí? Ahora, si se fija acá con respecto a las anteriores, no hay una cruz. Esta cruz representa simbólicamente a Jesús. Y si Jesús no está sentado en el trono de nuestras vidas, no manda. En este recuadro no existe Dios. Y hay muchas personas que viven así. Dios no existe. Lo que tengo es gracias a mí, a mi trabajo, a mi esfuerzo. Dios no existe. En el segundo recuadro, Dios o Jesús existe. ¿Pero quién está sentado en el trono? Yo. Igual sigo mandando yo. Primero yo. Y hay cristianos, parece mentira, que son cristianos y que son salvos. Pero Jesús no gobierna en su vida. ¿Por qué? Porque yo voy a ser discípulo cuando estudie, cuando me gradúe, cuando tenga hijos, cuando sea abuelo, ahí hago discípulos. Porque voy a tener bastante tiempo para ser discípulos. ¿Será que eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas?
Bueno, ejerzo ministerio cuando tenga tiempo, cuando yo decida, cuando yo quiera, cuando yo lo desee. En este tercer recuadro está ¿quién? Yo y está Jesús. Y cuando las cosas estaban bien, gracias a mí. Yo ahorré, yo me lo merezco. Pero cuando hay una crisis, hermanos, oren por mí. Necesito del Señor. ¿Cierto? En las crisis, ¿a quién es el primero que buscamos? A Dios. Hasta los ateos buscan a Dios en las primeras crisis o en las crisis más fuertes de su vida. Entonces nos vamos alternando. A veces manda Dios, como que, bueno, ya lo entendí. Me pasó a mí, mis hermanos. Yo les he dicho muchas veces y les pido perdón a mis hermanos chilenos, pero yo no quería venir para acá. Yo quería quedarme en mi patria querida. Pero el Señor dijo, no, usted va a Chile. Y yo empecé a pelear con Dios y Dios casi que saca de mi tierra de Barquisimeto, no hay mares, pero casi que saca un pez grande, me traga y me vomita acá. Y después que yo estaba acá, yo entendí el plan de Dios, pero yo peleé con Dios. Su pastor peleó con Dios porque yo quería hacer lo que yo quería. Yo quería quedarme allá con los amigos, con la familia, en mi tierra. Pero el Señor dijo, no es como tú quieras, sino como yo quiera. Y aquí está finalmente un recuadro donde está Jesús o Cristo gobernando nuestras vidas. ¿Dónde estamos nosotros? Abajo. ¿Cuál debería ser el recuadro ideal, adecuado para nuestras vidas, para todos aquellos que nos llamamos cristianos? El último. ¿Es fácil ponerse a los pies de Jesús? No es fácil. Es una lucha. De hecho, Pablo decía, las cosas que no quiero hacer, esas hago, y las que quiero hacer, no. ¿Alguno ha tenido esa lucha? ¿Cuántas veces? Todos los días. Porque nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestro intelecto dice, tú. Primero tú. Segundo tú. Tercero, tú, yo. En el matrimonio, yo. Aunque hay hijos, ¿quién? Yo. Somos egoístas y por eso esta serie que va a terminar hoy se llama Yo-Yo, atados al yo. Y vamos a ver el video intro. Debo decirle que está a su lado, yo-yo. Ahora pregúntele, ¿has jugado yo-yo? ¿Quiénes han jugado con el yo-yo? Ahora cada vez que usted vea un yo-yo, usted va a recordar esta serie. Yo-yo, atados al yo. Estamos hablando de egocentrismo, orgullo, vanidad. ¿Cuántos son orgullosos acá? Vanidosos. Todos, hermanos, todos. Y el que diga que no es mentiroso, es orgulloso y mentiroso. Vamos a hacer un repaso para mis hermanos que no han venido, los visitantes que han venido. Esta es la quinta parte. La primera parte, voy a ir rápido, eso todo está grabado en YouTube. Voy a durar muy poco en esto. Pero en la primera parte hablamos de Satanás. Un tema muy interesante, de mucha confrontación, porque aquí vimos el origen del yo quiero. Todos los seres humanos a la edad de 2, 3 años comenzamos con que es mío, todo es mío y todo lo quiero. Lo mío y lo tuyo es mío. ¿Dónde nació esto? Esto es un pecado. El orgullo, el egocentrismo es un pecado. Nació en Satanás y su condición original era de un querubín protector, era de un ángel hermoso, perfecto, tan perfecto que quería la gloria de Dios. Y vimos la condición original, vimos la caída, cómo has caído del cielo, lucero de la mañana. Relata el profeta, y vimos los 5 yo. Y veíamos cómo él decía, subiré a los cielos,
al monte. Tendré un trono, me sentaré en él. Lo último que dijo, seré semejante al Altísimo. Quería ser Dios y quería la gloria de Dios. Y la palabra reseña que se halló maldad en él y fue desechado, fue cortado y vino la sentencia divina. En el punto número 2, o la parte número 2, fue la Torre de Babel. Dios había enviado a la humanidad a multiplicarse, a llenar la tierra. Y llegó un momento donde lo estaban haciendo y crecieron. Pero en el tiempo, después de Noé y esa generación que vino después, ellos estaban unidos pero sin Dios, porque se pusieron de acuerdo, hablaban un solo idioma, una sola lengua, y empezaron a construir una ciudad que la mostramos allí, y en el medio de una torre. Y ellos decían, esta torre va a llegar al cielo, y queremos hacer un nombre famoso. Vino la sentencia divina también, porque Dios dio una instrucción, Dios dio un mandamiento, pero ellos no quisieron obedecer. No nos van a dispersar. Queremos ser famosos. Y eso no fue lo que Dios mandó. El Señor descendió y los confundió y comenzaron todos los idiomas, mi hermano. Ahí empezó el inglés, el alemán, el italiano, el francés, y todos los idiomas comenzaron desde Babel, que significa confusión. Luego vimos el tema de Nabucodonosor, el delirio de la grandeza. Uno o el rey más poderoso que ha existido en toda la tierra. Y este gobernante, Dios lo permitió, el rey que Dios permitió. Dios quiso que fuera así. Y Dios permitió que él pudiera oprimir a una nación. ¿Usted ha sabido de gobernadores que oprimen a naciones? Sí, ¿verdad? Por 1 año, 10 años, 15, 20 años, y no dice hasta cuándo. ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? Pareciera, pero no es así. Dios lo permitió y Dios es Dios. A Dios no se le escapa nada. Ahora, él hizo un monumento al ego y quería ser exaltado, quería ser glorificado. Dios le envía a un profeta y le dice, Daniel, siga mi consejo. Deje de pecar. No trate mal a los pobres. ¿Y él qué dijo? No, yo sigo adelante. Y estaba en uno de sus balcones viendo la grandeza, porque construyó de las maravillas del mundo de ese momento. Esta es la ciudad que he construido. Yo la construí. Y se cumplió uno de los sueños. Muy interesante lo que pasó allí. Y ahí bíblicamente vemos el primer teria. La palabra dice que Dios le cambió la mente humana y le puso mente de animal. Y lo puso en 4 patas. A comer monte. Y aunque es una moda y es una subcultura ahora, en ese momento comenzó como una sentencia divina. ¿No quieres reconocer que hay un Dios? ¿No me quieres reconocer a mí? Entonces Dios le castigó y le puso por 7 años a estar en la intemperie, fuera de la ciudad. Después de ser el rey más poderoso, pasó a ser una bestia, dice la palabra. Y yo lamento mucho, mis hermanos, si usted tiene familiares así, amigos así. Yo no sé si esto va a prosperar o no, oramos para que no, pero hay un movimiento ahora donde principalmente los adolescentes sienten ser gatos y perros. Es una enfermedad mental y es un pecado y viene por no reconocer a Dios. Usted no quiere reconocer a Dios y usted no quiere reconocer que fue hecho por Dios a su imagen, entonces sea perro. Entonces la gente que está por allí está mostrando que el castigo divino, por favor, no se vaya a burlar, ni tampoco el castigo de Dios. Sé perro. No, tenemos que tener misericordia por ello. Porque Nabucodonosor, aunque tuvo 7 años así, y las garras, porque le pusieron las uñas como garras, y tenía el cabello largo, parece una bestia, en un momento cuando reconoció y alzó su mirada, reconoció al Dios Todopoderoso, y Dios le dio todo lo que tenía. Toda persona que anda en pecado ahora, en el momento que mira al cielo y reconoce que hay un Dios, Dios le puede restaurar. Y Dios le puede salvar. Dios le quiere salvar. Y el instrumento que usa es la predicación de la palabra. Por último, vimos el rico insensato. Nuestro hermano Edwin habló acerca del ego de la acumulación. Y estaban unos hermanos peleándose porque querían una herencia. Y cada vez que muere alguien, los familiares se pelean por el bendito dinero. ¿A quiénes les gusta tener dinero, de verdad?
A todos, hermanos, levante la mano. A todos nos gusta tener dinero. Una cosa es tener dinero y otra cosa es amar el dinero, codiciar el dinero. Ese rico que no es hijo de Dios, ese impío. Uno está codiciando el dinero. ¿El dinero es malo? No. ¿Qué es malo? El amor al dinero, codiciar, ser avaricioso. Y Dios permite la riqueza, es un don de Dios. Es más, Dios da el poder de hacer riqueza y de disfrutarlo. ¿Ha conocido gente que tiene mucho dinero y no lo disfruta? Se muere con una cantidad de dinero y vienen los hijos y los nietos y despilfarran el dinero y hacen fiesta. Hay gente que hace dinero y no lo disfruta. Es triste, pero la palabra dice que Dios da el poder de hacer dinero y de disfrutarlo. Entonces, si usted tiene dinero, disfrútelo. Pero sobre todo, piensa en el reino. Este hombre decía que era rico, una parábola que contó Jesús, que era rico, y fue más rico. Y era tan rico que era un problema, mis hermanos. ¿Usted se imagina tener ese problema? Que le vayan a hacer transferencia, como decía nuestro hermano Edwin, que le vayan a pagar y no, es que no tengo dónde guardar el dinero. Ya no alcanzan. ¿Qué dijo él? Construiré graneros. Y empezó mío, yo, y abusó tanto que dijo mi alma. Cuando el alma le pertenece a Dios. Cuando nosotros partamos de esta tierra, el alma vuelve a Dios, dice la palabra. Y vino sentencia divina y que le dijo el Señor, necio, insensato, no piensas en Dios. Esta noche vienen por ti. Sentencia divina también. Usted tiene dinero, gloria a Dios. Dios le ha dado un don que necesitamos todos. Ese es un don extraordinario. Tener dinero es una bendición porque ¿cuántas veces se ha cansado usted de no tener dinero? Muchas veces uno anda sin un peso a veces. Dios mío, dice uno, ayúdame, Padre. Y hay gente que tiene dinero y no consigue qué hacer con el dinero. Y la palabra, el consejo de Dios es, piensa en el reino, haz tesoros en el cielo, invierte en la obra. Si Dios le da el poder de hacer riquezas, piensa en Biblia, hermano. Piensa en misioneros. Hay misioneros que están muriendo hasta de hambre porque no tienen sustento. Dicho eso, mis hermanos, vamos a finalizar la serie con dos ejemplos bíblicos. Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Usted va a ir, por favor, en su Biblia al segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes, como el primero también, son las crónicas, las historias de los reyes que tuvo Israel. Y cómo se relacionaban esos reyes con el Señor. Algunos eran buenos porque reconocían a Dios, otros eran muy malos. Y tanto los buenos como los malos recibieron castigo porque la desobediencia Dios las castiga. Entonces, en el segundo libro de Reyes, usted se va a ubicar por el capítulo 5 y hoy vamos a ver el antídoto del yo-yo. Diga, el antídoto del yo-yo. ¿Y qué es un antídoto? Una cura, ¿verdad? ¿Un medicamento para qué? Para un veneno. El antídoto es la cura o el medicamento para un veneno. Y el yo-yo es un veneno. El yo-yo es una enfermedad que tenemos que rendirla, declararla a Dios y que sea el Señor que gobierne nuestras vidas. Porque si no, nos va a envenenar, mis hermanos. ¿Usted ha estado con personas orgullosas y vanidosas que ha empezado, ¿verdad que sí? De verdad, hermano. Usted dice, yo tengo esto. Yo tengo 4. Eso no es nada. ¿Ha conocido gente así? Es un veneno. Y lo he dicho y lo voy a repetir, es como el mal aliento. La persona no lo siente. Y cada vez que habla, suelta mal aliento. ¿Quién lo siente? El de afuera. Y el orgullo es así. El antídoto del yo-yo es humildad y obediencia. En los dos ejemplos vamos a ver que lo primero es ser humilde y lo segundo es obedecer. Si nosotros somos humildes y reconocemos que hay Dios, que es a la manera de Dios, y obedecemos, vamos a eliminar el orgullo, la egolatría, el egocentrismo. Y lo primero que vamos a ver es el general leproso.
¿Usted ha visto en la televisión, en programas o quizás en la vida real a un general, a un jefe de Estado, un militar? ¿Cómo son ellos? Son imponentes, ¿verdad que sí? Porque son generales, gente que ha hecho una carrera militar, que comenzaron como soldados y van capitán y llega general, jefe de Estado. Chile tiene su jefe de Estado, su comandante en jefe o general. En el tiempo de los reyes, en el capítulo 5, dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para su rey porque el Señor lo usó para darle victoria a Siria. Pero aunque Naamán era un hombre importante y poderoso, sufría de lepra. Entonces vamos a ver algunas cosas que nos dice el pasaje. Lo primero que vemos allí es un nombre. ¿Cuál es el nombre? Naamán. ¿Y quién era Naamán? Un general. ¿Y cómo lo describe la palabra ese general? Muy importante y ¿qué más? Y valioso. Era valioso para su rey, para su nación. Y hay algo importante también que dice, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Dios Todopoderoso con él. Dios lo usó. Dios lo usó. Y Naamán era enemigo de Israel también. ¿Dios usa a los malos? Sí. Es lamentable, pero es así, porque son los planes de Dios y no los nuestros. Ahora, en la parte B del versículo dice que era un hombre importante, lo dice 2 veces. Y poderoso, era un general poderoso de la milicia, valioso. Pero tenía un detalle, tenía una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Cuántos han tenido lepra? La gente... ¿Cuántos han tenido sarna? Hermano, no me dejes solo. Yo tuve sarna, mis hermanos, de verdad. Y eso es terrible, no se lo recomiendo a nadie. Ahora, la lepra es peor. La lepra es una enfermedad cutánea de la piel. Y vamos a ver una definición acá. Usted lo va a buscar después, le voy a mostrar unas imágenes. Y usted va, yo tuve lepra, sí, eso fue. Lepra, enfermedad de la piel caracterizada por una erupción en áreas rugosas y escamosas. En el Antiguo Testamento la lepra describe genéricamente todas las enfermedades cutáneas o de la piel, todas bajo la categoría religiosa de impuras. Entonces, la lepra en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, era una enfermedad muy normal. ¿Por qué? Porque la gente se bañaba mucho. No se bañaba. No tenían mucho aseo. Y a veces estaban en guerra y en otras cosas así. Y no se aseaban. Entonces le daban esas escamas, cosas rugosas, úlceras, huecos en la piel. Y hay distintos tipos de lepras. Pero todas las enfermedades de la piel en la Biblia eran llamadas lepra. Fuera o no fuera lepra, si era algo en la piel, ¿cómo se llamaba? Lepra. Y tenemos un general leproso. ¿Cómo se llama? Naamán. Importante, valioso, poderoso, pero leproso. Vamos a ver unas imágenes, vamos a ir de menor a mayor. Usted después va a buscar todos los videos de lepra y usted va a investigar de eso. Aquí tenemos la primera. Eso es lo más llano de la lepra. Se forma como especie de un salpullido, unas escamas, se pone como blanca y después va avanzando. Si no se trata, va avanzando al punto tal de que puede eliminar tejidos, incluso partes de la piel. Vamos a la segunda imagen. Eso también es lepra, produce deformidades y amputaciones en la piel. Y esta última, para que no salga muy tocado con eso, esta última, lepra. Se cree que Naamán, aunque era leproso, no estaba tan avanzado así. ¿Por qué? Porque él igual salía a las conquistas, tenía contacto con los soldados y aunque era contagiosa, él estaba por allí. Ahora, para el pueblo de Israel, esta era una enfermedad que impura, inmunda. Por lo general era asociada con el pecado. Entonces, si usted tenía lepra y usted lo veían, ¿qué iban a hacer con usted? Lo apartaban, lo echaban fuera del campamento. Y fuera es fuera, mis hermanos, donde no hay nada. Entonces, ¿cómo usted come? ¿Cómo se baña? ¿Con quién se relaciona si está en la nada?
con nada. Literalmente está ¿qué? Desechado, y lo más posible que pase es que se muera. Entonces todos los leprosos eran echados fuera. Algunos eran curados por sí solos, otros se morían, pero había un rechazo porque supuestamente todas las lepras eran castigos de Dios. ¿Se acuerdan una vez que habían dos hermanos, y una hermana que se llamaba Miriam estaba criticando a su hermano Moisés? Habló mal de él y vino el Señor, ¿la castigó con qué? Con lepra, y fue echada fuera por 7 días, castigo de Dios. Pero no todas las lepras y no todas las enfermedades eran sinónimo de pecado. ¿Se acuerdan también que en una oportunidad le preguntaron a Jesús sobre un enfermo, un ciego, y dijo, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y qué dijo él? Ni él ni sus padres. Él está enfermo para que la gloria de Dios se manifieste. Era una enfermedad. Entonces, para los israelitas era complicado esto. De hecho, en el libro de Levíticos, de Deuteronomio, usted lo puede buscar. Habían las leyes con respecto a los leprosos, no se podían tocar y tenían que ser echados fuera del campamento. Ahora vamos a ir más rápido. Naamán, como ya dijimos, el general leproso, hay una niña, una sirviente, en algunas versiones dice una muchacha, en la mayoría dice que era una niña sirviente, era sirviente de la esposa de Naamán. Dijo, si tan solo Naamán fuera a Samaria y pudiera ver al profeta Eliseo, si tan solo mi señor, se refería a Naamán, pudiera ir, yo estoy segura que él lo va a sanar. La esposa le dice al esposo, el esposo, que es Naamán, le dice a su rey acerca de esto. Entonces, vamos a ubicarnos geográficamente. Naamán está acá y el viaje era para acá, para Samaria. De aquí para acá. Por acá tenemos Jerusalén, Mar de Galilea y el Mar Muerto por acá, el río Jordán. Tenga eso en mente por allí. En el versículo 5, el rey de Siria le dijo, Naamán se comunica con el rey de Siria y le dice, ve ahora que yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así que Naamán se fue a Israel, llevó de regalo 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Esas 30,000 monedas de plata, no va a aparecer allí, pero se lo voy a decir, eran más o menos como 340 kilogramos de plata. Y en oro eran 68 kilos de oro. Ese era un regalo para el profeta. ¿Qué le parece? Entonces, cuando vayan a dar regalos al pastor, ¿cuán rico era Naamán? Extremadamente rico, por eso dice que era poderoso. Y era un presente para el profeta. 340 kilos de plata y una cosita de 68 kilos. ¿Quién pesa 68 kilos? Levántese, por favor. Párese, hermana, párese. Imagínese esta hermana hecha de oro. Voltee, hermana, voltee. Aquí está un presente. Siéntese, hermana, gracias. Entonces, el rey Naamán llevó la carta al rey de Siria, del rey de Siria al rey de Israel. La carta decía, sirvo la presente para hacerte saber que te mando a mi siervo Naamán para que lo cure de su lepra. De rey a rey se comunican con una carta y la carta dice, sírvase para que lo puedas curar, por favor. ¿Qué hace el rey de Israel? Se enoja, se rasga las vestiduras. ¿Qué se cree ese rey? Que yo soy Dios. ¿Acaso yo soy Dios para curarle esa lepra? Esta es una trampa, me va a atacar. Y el detalle era que la carta no decía nada del profeta, sino que decía, te mando a mi siervo, por favor, cúralo. Y de rey a rey vio como una amenaza. Terrible, ¿verdad? Ahora aparece en la historia el profeta Eliseo. El profeta Eliseo estaba en Samaria. El profeta, ¿qué es un profeta? Dígale que está a su lado lo que usted cree que es un profeta. Dígale ahí algo ahí al que está al lado. Ajá. Voy a empezar a escuchar. ¿Qué es un profeta? Mensajero. Mensajero. Predicador. Alguien que declara la voluntad de Dios. Mensajero, por lo general, es el concepto de definición de un ángel. Predicador, no tanto. Sí hace la función de predicador. Pero un profeta es alguien que habla en nombre de Dios, que declara la verdad de Dios. Y por lo general los profetas iban a las autoridades, a los reyes, a los gobernantes, diciéndote,
Acércate al Señor, reconoce a Dios. Si no lo reconoces, viene castigo. Y ese es el papel del profeta. Los profetas siempre son particulares, hermano. Ningún profeta pasa perfil bajo. Son así como Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Con piel de camellos y... Son un personaje, mi hermano. Ojo, no estoy criticando, no estoy juzgando, nada. Dios les hablaba en ese tiempo literalmente. Y ellos tenían que presentarse ante autoridades y decirles las cosas. El profeta sabe de su rey que se rasgó las vestiduras. Eso es señal de duelo, de desesperación, de luto. Y le dice, ¿qué fue lo que pasó? Le cuenta acerca de lo que pasó y él dice, dile a Naamán que venga para que sepa que hay profeta aquí en Samaria. Que hay un portavoz, uno que declara a Dios, que dice las verdades de Dios. Más adelante, versículo 9, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra, otros dicen y sus carrozas. Imagínense dónde llevaba 340 kilogramos de plata. ¿Y cuántos kilos de oro? 68 kilos, más 10 mudas. No eran de las que no hablaban, no. Y ropa, ve. Entonces, se fue con su carruaje, con sus regalos y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Me imagino que preguntó, ¿dónde vive Eliseo? Allá. Para allá voy. Y llegó con su carruaje, no andaban solos, los generales no andan solos, andan con un grupo de soldados también. Versículo 10, pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero o un siervo de Eliseo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. ¿Usted se imagina al mensajero saliendo de la casa de Eliseo, encontrándose con un general, con unos soldados allí y dando ese mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. ¿Cuál es la instrucción? Ir a un río, ¿verdad? ¿Cómo se llama el río? Jordán. ¿Cuántas veces se iba a bañar? 7 veces. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Iba a ser sana. Este era un milagro, mi hermano. Porque usted y yo nos podemos bañar. Yo que tuve sarna varias veces y eso no se quita con agua. Con agua y jabón tampoco. Con un tratamiento. Este hombre tenía lepra. Estaba haciendo caso a la sugerencia de esta sierva. Viajó. Llevó una carta de rey a rey. Fue a la casa del profeta. Le sale un sirviente y le da ese mensaje. Vamos a ver la reacción de Naamán. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Y aquí es lo que dice él. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanará. Está enfurecido, está enojado. ¿Cómo es posible que un mensajero, un sirviente me diga eso? ¿Qué era lo que esperaba Naamán? Que el profeta saliera. Que por cierto, ante Naamán el profeta es inferior. De hecho dice en una parte de su Dios. Ellos eran raza distinta. Y Naamán como general veía a cualquier persona inferior que él, porque él es ¿qué? Un general. Y no es cualquier general. El más valioso, el más importante. Y además tiene dinero. Bastante dinero. Entonces estaba muy ofendido, se sentía humillado. ¿Cómo va a ser posible? Pero me llama la atención porque dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Ok. Y esperaba que él moviera su mano. No sé si... Una cosa así, pues. O... salacabumba. Un ritual. Un exorcismo. Una maniobra con la mano. Moviera su mano sobre él e invocara el nombre del Señor. Jehová. Y me sanara. Ahora, ¿será que Naamán en ese tiempo era muy iluso? ¿Será que estaba pensando muy mal?
En la actualidad, ¿cómo creemos que Dios va a actuar? ¿Cómo nos imaginamos los milagros también hoy día? ¿Será que nos imaginamos que nos pongan las manos, que nos tumben y demos 4 vueltas? Yo las he visto, mi hermano, yo las he visto. Yo he escuchado unos cuentos de unos hermanos acá que son verídicos. Había un predicador que ministraba dando patadas. Y yo, ¿cómo es eso? Sí, voladoras. De verdad. Y daba ¡pa! Y ministraban allá. ¿Usted se imagina eso? Hay otros que se quitan el saco o el blazer y empiezan a dar sacazos, ¿será? Otros que agarran agua y lo hacen y ministran. Yo no sé, hermano. Pero yo les digo algo, de verdad, de todo corazón. No nos estamos burlando, sino que estamos hablando de la realidad que aún pasa. Dios necesita de patadas voladoras, de tirar sacos, de cosas así. A veces ni es necesario tocar. Porque cuando Dios derrama su poder y su misericordia y toca a una persona, Dios le sana. Porque la gloria es de Él, mi hermano. Entonces Naamán tenía un prototipo. Él era un héroe de guerra. Él dijo, la manera en que me van a librar de esta lepra, esto es una malicia para mí, va a ser una cosa heroica. Entonces se va a abrir el cielo. Y a veces nosotros también creemos que Dios, y queremos que Dios nos hable así. Dios, muéstrame tu voluntad, que se abran los cielos. Yo quiero una voz con eco. ¿Será que solamente Dios habla así? Dios no habla así. Puede ser que te hable así, pero no es una regla, no es una doctrina. Miren lo que dice acá. Aquí empieza el yo-yo, el ego, la soberbia. Estaba humillado, mi hermano. Estaba ahí, le hicieron un desplante. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. ¿No son los ríos de mi tierra mejores que el río de Samaria? El río Jordán era un río turbio. Es como decir, no sé si exactamente, pero como el Mapocho. ¿Has visto el Mapocho? Río turbio. El río muy fino, yo se los mostré allí. Y ciertamente de donde él viene hay ríos más abundantes, más caudalosos, más cristalinos. Entonces él decía, no me puedo bañar en mis ríos y quedarme sano. ¿Cuál era la idea de él? Que por lavarse iba a ser sano. Y ciertamente es la instrucción y es lo que estamos viendo. Pero Dios iba a permitir que él se humillara y que obedeciera para que operara el milagro. Pero vuelvo y repito, Dios no necesitaba esa agua turbia. Dios necesitaba esa agua turbia. Dios hizo las cosas con la palabra. Dios mandaba y se creaban las cosas. Pero los siervos de Naamán fueron y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho. ¿No es cierto? Era un héroe. ¿Me va a decir esa cosa tonta? Que me lave en un río revuelto. Con más razón ahora que solo le dijo, lávate y quedarás puro y limpio. Nuevamente Dios utiliza a unos siervos. La primera sierva, otro siervo, gente humilde. Versículo 14, así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho. Y empezó el antídoto. ¿Cuál es el primero? Humildad. ¿Y después qué? Obediencia. Dice la palabra, bajó. ¿Dónde estaba? En un carruaje. Bajó y se lavó en el río Jordán 7 veces. No en los ríos que él decía. En el Jordán, en el sucio, en el turbio. Y no una vez. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y quedó puro y limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un bebé. Extraordinario. Dele un aplauso al Señor, ¿verdad? Y tuvo que ser tratado el ego de Naamán. Tuvo que escuchar la instrucción,
tuvo que bajarse físicamente de su carruaje, tuvo que ir al río Jordán, tuvo que meterse y ver que los siervos veía cómo se metía, y no una vez, sino 7 veces. Entonces se humilló, obedeció, ¿y cuál es el resultado? Se curó, sanidad, milagros, humildad, obediencia y luego bendición. Naamán y su gente volvieron para ver al hombre de Dios. Se detuvo ante Eliseo. Ahora Eliseo sí lo recibió, hermano, porque ya venía como un bebé. Antes no, dijo, no, este leproso no, dijo. Ahora sí lo recibió. Se detuvo ante Eliseo y le dijo, mira, ahora sé que no hay ningún otro Dios en el mundo, excepto en Israel. El Dios verdadero, nuestro Dios, nuestro Señor. Acepta un regalo de mi parte, por favor. Y es que esto está muy bueno porque él está reconociendo que nuestro Dios, que nuestro Padre, es el único Dios verdadero. Y es nuestro Padre. Y es quien puso el Espíritu de Él, su Santo Espíritu, en nuestro corazón, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y le dice, acepta el regalo. ¿Y sabe qué dice Eliseo? No. Está muy bien que reconozcas a Dios, pero el regalo no lo va a aceptar. Porque si aceptaba el regalo, ¿era qué? Un pago. Y los milagros de Dios no se compran. Por lo tanto, cuando usted vaya y dígale, pongo aquí 20,000 pesos para sanarlo de una otitis. No, eso no es de Dios, mi hermano. Eso no es de Dios. Más adelante, dato extra, mis hermanos, para que usted lo pueda buscar. Había un siervo que se llamaba Yesi o Yesi. Y dijo, ¿cómo el amo va a desperdiciar ese regalo, esa plata, el oro, la ropa? Dijo, no, yo voy a que nada más lo voy a perseguir, voy a hablar con él. Le mintió y le dijo, mi siervo dice que le mandes unos cuantos, no todo, unos kilitos de plata, unos de oro y unas cuantas mudas, poquito, porque él es humilde. Y se fue. Y Eliseo lo confronta. ¿Qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre? Eso no se hace, le dijo. Lo insultó, mi hermano. Se enojó. Y vino la sentencia divina por la avaricia. El domingo pasado veíamos que nos cuidáramos de toda avaricia. ¿Cómo se va a perder ese oro? Dijo. Esa plata. ¿Y sabe cuál fue la sentencia? La lepra de Naamán la vas a tener tú y toda tu descendencia para siempre. ¿Por qué? Por la avaricia. ¿Y la avaricia es un resultado de qué? Del yo-yo. Es que yo quiero plata. Yo quiero oro y quiero vestirme bien. Yo quiero salir de esta pobreza. ¿Hasta cuándo, pues? Es lo que Dios quiere. ¿Verdad bíblica? El antídoto del yo es ser humildes y obedientes. El orgullo nos mantiene enfermos. Reconocer a Dios en humildad nos sana el corazón y el cuerpo. Hay muchas enfermedades que están en nuestro cuerpo que son producidas en el interior. Preguntas de reflexión. ¿Es posible que tu malestar, ya sea emocional, físico o espiritual, tenga su raíz en el orgullo? ¿Será posible eso? ¿Sabe qué? Es increíble, pero es cierto. Hay personas que tienen cáncer. En medio de su tratamiento de cáncer conocen a Dios. Y Dios les muestra a través de su palabra que tienen que perdonar. Que tienen que sanar su corazón. Y cuando perdonan de verdad, cuando perdonan y van a hacerse exámenes, están completamente sanos. Porque esa raíz de amargura, esa falta de perdón, la somatizaron y se convirtió en cáncer. ¿Será posible que ese malestar, ya sea emocional, físico, espiritual, tenga su raíz en el orgullo? ¿Será posible? Puede ser, ¿verdad? ¿En qué área de tu vida te pareces a Naamán? Prefiriendo tus propios métodos antes que la sencilla obediencia a Dios. ¿Será que Dios te ha dicho, haz esto? Y a veces decimos, no, eso no es de Dios. Tan sencillo, Dios no opera así. Dios opera como Él quiere. Él tiene sus métodos. Y si Él te ha dicho algo, hazlo. Porque Dios bendice la obediencia. El segundo caso, yo sé que ustedes lo conocen, este va a ser mucho más corto. Es el caso del pescador profesional. ¿Quién era pescador profesional? Pedro, ¿verdad? En Lucas 5:1 dice, cierto día, mientras Jesús predicaba, Jesús se la pasaba predicando, a la orilla del mar de Galilea, cercano
del río Jordán donde se lavó Naamán, esto en el Nuevo Testamento, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y en esto se la pasaba Jesús predicando y rodeado de grandes ¿qué? Multitudes. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Impresionante. La gente necesita escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Versículo 2. Jesús vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Estaban terminando sus labores toda la noche pescando. Y estaban ¿qué? Lavando las redes, ordenándolas, reparándolas para volver a pescar en la noche. Porque es en la noche cuando se pesca. Versículo 3. Jesús subió a la de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñó a la multitud desde la barca. Mire qué tan sencillo enseña Jesús. ¿Qué hizo? Se sentó y enseñó. A veces nos imaginamos todo el tiempo a Jesús parado, levantado y alzando la voz. Sí, pero a veces estaba sentado. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. ¿Cuál era la instrucción? Lleva la barca, ¿qué? A aguas profundas. Estaban a la orilla. Boga mar adentro, dice otras versiones. Boga mar adentro. Y echad vuestras redes, ¿para qué? Para pescar. Verdad bíblica. Ante cada mandamiento, posees la libertad de elegir obediencia o rebelión. Y yo quiero que usted escuche esto porque lo voy a volver a repetir. Ante cada mandamiento, tú tienes la oportunidad de elegir. Cada vez que Dios te diga algo, tú eliges. Si tú obedeces o te rebelas. Tú puedes decirme, la rebelión es muy fuerte. Yo no soy rebelde. Yo no soy rebelde, dice usted. Yo soy un poco terco. Da lo mismo. Es lo mismo. Porque en el fondo no estás reconociendo a Dios y no estás obedeciendo a Dios, sino que estás poniendo ¿qué? Tus intereses primero. Yo estoy muy joven o yo estoy muy viejo. Eso era antes. Ahora no puedo. Estoy cansado. Ya no tengo tiempo. Ahora es que tengo trabajo. Ahora es que tengo hijos. Dios constantemente está hablando a tu vida. Y cada vez que habla tu vida y da una instrucción, da una orden, tienes el poder de elegir. Obedeces, y la obediencia viene después de la humildad, o te rebelas. Lo cierto es que ambas traen consecuencias. Simón le respondió y dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. Pero por tu palabra echaré la red. ¿Le ha pasado, hermano, que usted ha trabajado y trabajado y trabajado y no tiene nada? ¿A quién le ha pasado? Trabaja duro, duro, duro y nada. ¿Eso frustra o no frustra? Porque uno quiere trabajar y ¿qué quiere hacer? Producir. Imagínense estos pescadores toda la noche, separados de su familia, junto a otros pescadores, atendiendo la red, esforzándose. Es un trabajo duro. Hemos trabajado toda la noche, Señor, y no hemos pescado nada. Estaban cansados, estaban agotados, estaban amanecidos, frustrados, sin dinero, quebrados prácticamente por ese día. Pero hay un importante pero acá. Pero por tu palabra echaré la red. Se fueron mar adentro. Dice, cuando lo hicieron, obediencia. Atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. ¿Cuál es el resultado de la obediencia? Bendición, milagros, mi hermano. Bíblicamente, quizás en tu vida no han pasado algunas bendiciones, algunos milagros, porque no estás obedeciendo, mi hermano. Dios te ha dicho una cosa 1, 2, 3, 4, 5 veces y tú estás pidiendo confirmación y Dios te reconfirmó eso. Y no es por confirmación de Dios, es por el bendito yo. Yo mejor me quedo durmiendo. Por ejemplo, ayer
tuvimos sal y luz. El Señor nos mandó a hacer sal y luz afuera, a predicar el Evangelio. ¿Cuándo lo hizo? Hace más de 2000 años, mi hermano. Usted estaba buscando cuándo. Hace más de 2000 años el Señor lo mandó a usted. Antes de que usted naciera, usted tenía una gran comisión, una misión. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarlos todas las cosas de Jesús. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos lo saben? Amén. Ayer hubo sal y luz. Quizás algunos estaban trabajando, otros no. Pero otros estaban en la casa luchando. ¿Voy o no voy? Mejor duermo, me quedo. Veo la serie. No, que hay mucho sol. Voy, no voy. ¿A cuánto le ha pasado eso, de verdad? ¿A cuánto le ha pasado un domingo que viene o no viene? ¿Me quedo o no me quedo? Empieza la esposa, el esposo, los niños a manifestarse ahí. Se manifiestan. Señor, ten misericordia, Padre. Y a veces uno también se manifiesta, ¿sabes que sí? Uno es piedra de tropiezo. ¿Voy a la iglesia? No. ¿Voy? No, la veo online. Ahí está peleando, sí, la fuerza del bien, la fuerza del mal, es una guerra espiritual, pero sobre todo el ¿qué? El yo. Porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que es más cómodo. Mejor me quedo, me arropo. Yo me lo merezco, Padre. Tan rico estar acá y no hacer la voluntad de Dios. Pero Padre, tus bendiciones. Porque queremos así, ¿verdad que sí? Queremos ser bendecidos, pero no obedientes. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces, sus peces se rompían, sus redes, perdón. Versículo 7, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, que los que estaban en la orilla. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. O sea, era un milagro extraordinario. No habían pescado toda la noche, pescaron en la mañana o al mediodía, no tengo claridad específica. Pero no era normal, no era habitual pescar en ese momento. Yo sé lo que es eso, mis hermanos. Yo fui al llano de Venezuela. Y como buen llanero, no, mentira, yo no soy llanero, nada. Me llevaron a un río. El pastor que nos invitó a todos, los jóvenes, nos quería dar una lección porque iba a hablar acerca de pescar personas. Y nos dio anzuelos y cañas y estamos emocionados ahí, hermano, en medio de un río. A las 2 de la tarde, hermano. Con ese sol abrasador, y ya a las 3 ya yo estaba que me moría. Señor, yo prefiero ser pescador de hombres, Señor. Y Él nos dijo, lo que ustedes pesquen, eso es lo que van a comer. Yo dije, Dios mío, a un milagro. A las 3 de la tarde estamos pero muertos de hambre. Y lo único que había era un pez así. Yo decía, Señor, tú vas a hacer algo aquí. O tú permites que pesquemos o esto lo vas a multiplicar porque no veo otra. Pero esperanza de nosotros ninguna. Y el pastor se reía de nosotros. Y nosotros llamamos a los peces hasta como se llaman los perros. Michu. Mano, espantábamos los peces. O sea, no teníamos ni idea de cómo pescar. Y cuando vimos la prédica, todo eso, hermano, cometimos todos los errores habidos y por haber. Comenzando por la hora, la bulla, el ruido que emitíamos, espantábamos los peces. El Señor metió su mano, su misericordia, pasaron unos pescadores allí que venían de trabajar toda la noche con unos peces así, hermano. Gloria a Dios, dije yo. Pescado frito con limón, yuca, extraordinario, hermano. Una ensalada. Bueno, vamos al tema. Pregunto, ¿era lógico echar las redes cuando las mandó a echar Jesús? No era lógico, ¿verdad? ¿Sentido común? Tampoco. ¿Tenían el ánimo y las fuerzas para echar las redes? ¿Qué se requería para echar las redes? Humildad. Primero, lo primero es humildad. Hacerle caso al carpintero. Hacerle caso al maestro, porque yo soy un pescador profesional. Yo sé cómo pescar peces. Pero vino un carpintero y me dijo, vete mar adentro y echa las redes. Señor, pero estoy cansado. Toda la noche. ¿Tú sabes lo que es eso, Señor?
pero por tu palabra. Y esa palabra que no cae en tierra. Esa palabra que creó los cielos y la tierra. Cuando Dios hablaba, Jesús hacía las cosas. Y cuando echan las redes, esto no está en la palabra, pero yo creo que el Señor, en su sabiduría, en su entendimiento, operó un milagro allí. Y yo no sé si dijo, peces, métanse a las redes. Y empezaron esos peces, yo no sé dónde estaban, y se metieron en esas redes como locos, al punto tal de que estaban hundiendo 2 barcas. ¿De dónde salieron esos peces? Fue por la palabra de Jesús. Y uno activa esa palabra es con la obediencia. Por tu palabra. No es bajo mis métodos, no es bajo mis conocimientos. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Señor, aunque yo lo hice, yo dudaba. Aunque yo lo hice, yo soy un hombre normal. Pero Pedro estaba diciendo, yo soy un pecador y tú eres un santo. Él estaba reconociendo que Dios mismo estaba operando allí. Estaba viendo al Dios de los imposibles, al Dios creador. Y cuando Jesucristo andaba por allí, aunque era un hombre y se tocaba como hombre, se veía y tenía forma de hombre, era Dios. Y era Dios haciendo milagros. Por eso Él dice, aléjate de mí. Porque cuando la gente veía a Dios, ¿qué pasaba con ellos? Se moría. Y Pedro lo que está diciendo, wow, estoy viendo al Dios verdadero acá. ¿Cómo va a ser posible que en este tiempo, en este momento, bajo estas circunstancias, nos estemos hundiendo con peces? Esto es imposible. Era un milagro. Y aquí está la pregunta, ¿por qué Simón Pedro reconoce su condición de pecador y a Jesús como Dios y santo? Porque dice la palabra, versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. Esa gente estaba temblando, porque en sus barcas estaba el Dios Todopoderoso. Y ese Dios está con nosotros, mi hermano. Ese Dios, Jesucristo, es nuestro hermano mayor. Jesucristo fue el que murió por nosotros. Jesucristo es el que va a aparecer en una nube blanca y todo ojo le va a ver. Y toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se va a doblar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué pasó con ellos? Usted lo puede leer. Dejaron todo. Dejaron todo. Y Él les dijo, desde ahora serán pescadores de hombres. Les dio una nueva identidad. Y cuando Dios llama, no hay que resistirse, mi amor. Y yo estoy seguro que a más de uno, aquí hombres y mujeres, Dios los ha llamado. Y te estás resistiendo, mi hermano. Y mientras te resistas, no vas a tener la bendición, no vas a tener la prosperidad, sobre todo en la parte espiritual, no te vas a sentir bien. Es que falta algo, falta la obediencia, falta la humildad, falta reconocer que Él es Dios y que nosotros somos nada, somos simplemente humanos. Tu hermano Daniel leía cómo Job quería pelear con Dios. Y Dios le decía, ¿dónde estabas tú, pues? Cuando yo creé todo esto, ¿dónde estabas tú? Dime, si tienes tanta inteligencia, sabiduría, respóndeme. ¿Y qué hacía Job? Nada, porque no sabía nada. Y por eso él en el último capítulo había dicho, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El pecado de Job en parte era el orgullo. Tuvo que doblegarlo. ¿Y cómo lo doblegó Dios? Tuvieron que morir 10 hijos de él. 10 hijos. Dejarle una bella esposa, preciosa, pero con una lengua, hermano, que era todos los días ra. Por eso cuando usted ve a su esposa, gracias, Señor. Soy como Job, Padre. Dios va a tener un trato especial con usted. Dile gracias por su esposa. Si tiene a su esposa al lado, abrácela. Gracias, Señor, por mi esposo. Para reflexionar, ¿qué te ha dicho Dios que hagas y aún no lo has comenzado? ¿Será que Dios te ha dicho algo? ¿Será que Dios te ha mandado a hacer algo? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Tu respuesta hoy será la obediencia humilde o la rebelión del orgullo.
¿Quién manda en tu vida? ¿Quién está sentado en tu trono? Para concluir, mis hermanos, solamente voy a leer un versículo. Yo sé que ustedes saben esa historia. Jesús está en el Getsemaní. Después de establecer el nuevo pacto, estaba celebrando la Pascua y en medio de la Pascua establece su nuevo pacto y dijo: esta es mi sangre. Y por esta sangre hay perdón de pecado. Y ese cuerpo va a ser partido. Yo soy ese cuerpo, ese pan. Y después se fue al Getsemaní y le dijo a sus discípulos que estaba muy triste, que se sentía morir. Y les pidió a ellos que oraran por él. Y ya ustedes saben que ellos se quedaron dormidos. Y él hizo una oración, él hizo 3 veces, mi hermano. 3 veces hizo la oración. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es el mayor ejemplo de humildad. No solamente descendió del cielo, sino que estando en la tierra, se postró, lavó los pies de los discípulos, dio su vida en amor por aquellos que le mataron. En la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en este momento decisivo dijo: Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Antídoto del yo vimos, humildad y obediencia. Vimos el general leproso. ¿Cómo se llama el general leproso? Naamán. Y el pescador profesional, Pedro. Ambos se humillaron, obedecieron y vieron los milagros del Señor. En práctica, esta semana, cada mañana haz la oración de Jesús en Getsemaní. Padre mío, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Póngase de pie, por favor. Y dígale conmigo: Señor y Padre nuestro, gracias por este momento, por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque hemos aprendido el día de hoy. El antídoto del orgullo, del yo-yo, es la humildad y la obediencia. Querido hermano, si usted no ha sido humilde como yo y quizás no ha obedecido todo lo que el Señor le ha dicho, dígale: Señor, perdóname. Perdóname el orgullo. Te pido perdón porque no he sido humilde, Señor. Y te pido perdón porque no en todo momento he dicho que sí. Quiero ser obediente, Padre. Transfórmame en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, que se haga en mi vida tu voluntad, en el nombre de Jesús. Hablo con aquellos que quizás nos visitan por primera vez, quizás son amigos, es primera vez que vienen a una iglesia y el mensaje del Señor ha tocado tu vida y tú dices: verdaderamente en el trono de mi vida estoy yo. Y hoy estás aprendiendo que Dios te diseñó para que en el trono de tu vida no estés tú, sino que esté Jesús. Jesús murió por ti, por tus pecados, y quiere salvarte. Pero debes ser humilde. Y una de las mejores maneras de ser humilde es reconocer que somos pecadores, que hemos fallado y que hemos estado separados de Dios. Y separados de Él, nada somos. Si es así, yo te invito a hacer una oración corta. Yo te voy a guiar, vas a repetir conmigo y vas a decir: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Por favor, perdona mis pecados con tu sangre preciosa. Ten misericordia de mí. Te pido, Padre, que ocupes el trono de mi vida, que tú seas mi Rey y mi Señor. Dame el regalo de la vida, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? ¿Alguno de los que está acá? Dios les bendiga, 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 Dios les bendiga. Un aplauso al Señor. Mis hermanos han dicho: no yo, sino Cristo. Y ojalá que esa canción sea un lema en nosotros. Queridos hermanos, yo deseo con todo mi corazón que sean prosperados, que sean bendecidos, que sean guardados por el Señor y que cada mañana puedan decirle: Padre mío, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios les bendiga.